Bueno, així estem amb José Javier, el boss, el jefe de Penalba Entrenadores, el nostre Geni Tortuga, que ja sabeu que està formant, entrenant ahí, formant com a tiarrón. Mireu, mireu. José Javier ens està ajudant a posar-nos forts, i nosaltres anem a ajudar-li ahí a posar-se fort, però sí, saps? Tu no esmorces? Normalment no. Estamos el primer. Vinga, anem a almorzar. Anem, va. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights. Us hem enganyat, perquè això són xelats. Això és una xeladeria. Això és una xeladeria. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Bueno, José, ¿cómo ens veus? ¿Aconseguirem el repte o qué? La verdad que estamos cogiendo algo que es muy importante, que es la constancia. Con esa variable, que es ser constantes, al final vamos a mejorar. No nos lesionaremos y vamos a mejorar seguro. Nos estás fent patir, pero está guay. Después te quedes guay. Cuéntame un poco en qué consistís el método Penalba. Lo que estamos haciendo es un full body, entrenar todas las partes del cuerpo y lo combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios aeróbicos. Al final tenemos que intentar abarcar en 1 hora, en 2 horas, lo máximo que se pueda para hacerlo mejorar lo más rápido posible. Jo he de la dutxa ara i faig així, no? Hòstia, Jorge, ¿eres el nou Rafa Mora? tant no arribe, però... A John Cobra sí. Però a John Cobra jo crec que me... Bueno, no, te pego así con el escafoide, ving. ¿Se nos quedará Cos de Reality o no? ¿De la Isla de las Tentaciones? Para reality ya está. Y para la isla de las tentaciones también, soy la tentación. Al final, fíjate, vais con la tentación y ya está. Pero sí, el cuerpo... Esa es nuestra tentación, esa es nuestra tentación, sí. I uns consellers per als nostres seguidors i seguidores esmorzadores, per a que tinguin una bona forma física i però continuen esmorzant. Lo primero, suscribiros a mi canal. Tenéis que seguir almorzando como seguís haciendo, pero lo que han hecho ellos es la clave, que es entrenar y luego almorzar. Si esa variable la consigues hacer siempre que vayas a almorzar, seguro que vas a entrenar siempre un poquito más para luego almorzar quizás un poquito menos. Llavors, podríem dir que esmorzar és fit? Lo fit somos nosotros, las personas. Esto al final es un exceso que nos va bien para nuestro bienestar emocional y es algo necesario. Así que nada, vamos a tirarle, digo yo. Dale un mordisco, dale, un mosset, vinga, un mosset. Ai. Vinga, una altra sèrie. Fas 15 d'això i després... I ara croqueta.